Bienvenidos. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios sobre límites en el infinito o también llamados límites al infinito de funciones racionales. Existen, pues conozco dos maneras de resolver estos límites. La primera de ellas es aplicando la sustitución inmediata, de la cual pueden surgir tres situaciones. Cuando sustituimos el x igual a infinito, o sea, x un número muy grande, x tiende a infinito, lo sustituimos en la función y podemos obtener o pueden resultar tres situaciones. La primera, que tengamos una constante dividida entre infinito. Cualquier número positivo o negativo, el cero incluso, dividido entre infinito, en esos casos decimos que el límite es igual a cero y ya lo tenemos resuelto. El límite va a ser igual a cero y también eso significa que la función tiene una asíntota horizontal en y igual a cero. Recuerden que los límites en el infinito están asociados con asíntotas horizontales. Si el límite existe, la función va a tener una asíntota horizontal en ese valor del límite, en y igual a L, en y igual al límite. Bien, otra situación que podemos encontrarnos cuando hacemos la sustitución inmediata, cuando x tiende a infinito, es que obtengamos, vamos a decir, una constante entre 0 o incluso puede ser que obtengamos infinito entre 0. Cuando obtenemos una constante entre 0 o infinito entre 0, decimos que el límite es infinito. Es decir, que el límite no existe. En estos casos la función no tiene asíntota horizontal. Y el signo del límite del infinito puede ser más o puede ser menos. Lo vamos a analizar en un ejercicio posteriormente. Y otra situación es cuando obtenemos infinito entre infinito. Es decir, sustituimos x igual a infinito, o sea, x igual a un número muy grande y podemos obtener como una tercera opción una indeterminación de la forma infinito entre infinito. En estos casos, lo que hacemos es hacer una estrategia para cancelar la indeterminación y después poder obtener el límite. Vamos a poder obtener el límite L. En estos casos, el límite sí existe y la función, por consiguiente, va a tener una asíntota horizontal en y igual al límite, en y igual a L. Bien. Vamos a proceder de esa manera primero y ya que resolvamos estos límites de esa forma, al final vamos a explicar el otro método que es mucho más rápido, que nos va a ahorrar bastante tiempo y esfuerzo sobre todo. Bien, aplicando la sustitución a este primer límite, en el numerador nos queda 5 solamente y en el denominador vean que x al cuadrado, si la x tiende a infinito positivo, infinito es un número muy grande y todavía lo elevo al cuadrado, pues me va a dar todavía un número más grande, que sería infinito positivo otra vez. No nos interesa lo demás porque no le va a afectar al infinito. O sea, si al infinito le resto 42, pues no le hace nada, ¿no? Entonces me quedo así solamente. Y vean que obtuve una expresión de la forma que dijimos hace un momento. K entre infinito es 0. Si yo divido cualquier número entre un número pero muy grande, el resultado va a ser 0. Y ese es el límite de esa primera función. Bien, quiere decir que la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que no va a estar tan inmediato, ¿no? Aplicamos la sustitución, x tiende a infinito positivo y vemos que en el numerador tengo x al cuadrado. Es decir, un número muy grande, lo elevo al cuadrado, voy a seguir teniendo un número mucho más grande y por 7, pues voy a seguir teniendo un número muy grande positivo. Por eso, infinito positivo en el numerador. Y en el denominador también tengo x cuadrada. Entonces, un número muy grande lo elevo al cuadrado, me va a quedar todavía un número muy grande. No me interesa lo demás porque estos números no le van a afectar para nada a un valor que sea demasiado grande, no le afecta en nada que yo le quite 52 unidades o que le sume 32 unidades. Seguirá siendo infinito, seguirá siendo un número muy grande. Tengo la indeterminación de la forma 0 entre 0. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Cancelar esa indeterminación. ¿Cómo se hace? La manera tradicional de hacerlo es dividir
todos los términos del numerador y todos los términos del denominador entre la potencia más alta, entre la variable que tenga el exponente más alto, la potencia más alta. ¿Sí? La variable x con potencia o con exponente mayor sería la x cuadrada. Vean que la x cuadrada aparece dos veces, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces voy a dividir todo. 7x cuadrada entre x cuadrada, todo entre x cuadrada, menos 52 entre x cuadrada, y todo dividido entre x cuadrada más 32 entre x cuadrada. Todo dividido entre x cuadrada. Luego voy a cancelar algunas x. Vean que x cuadrada entre x cuadrada se cancelan. Eso me queda 7 solamente, ¿verdad? Porque 7 por x cuadrada entre x cuadrada, cancelo las x cuadradas, pero me queda el 7. Menos 52 entre x cuadrada. Ese no se puede simplificar. Y en el denominador, vean que también tengo x cuadrada entre x cuadrada. Eso es un 1. ¿Sí? Es 1. X cuadrada entre x cuadrada es 1. Un entero. Más 32 entre x cuadrada, que no se puede simplificar. Ya que he cancelado algunas x, lo que hago es volver a aplicar el límite otra vez cuando x tiende a infinito, pero ahora de la expresión que obtuvimos, de esta expresión. Entonces me va a quedar en el numerador 7 menos 52 entre x cuadrada, y en el denominador tengo 1 más 32 entre x cuadrada. ¿Qué pasa cuando sustituimos el infinito? O sea, un número muy grande en la x. Voy a tener aquí un número muy grande elevado al cuadrado, pues me va a dar un número todavía más grande. Y si yo divido 52 entre un número muy grande, eso va a ser 0. Esto se hace 0. Y acá en el denominador, el 32 entre la x cuadrada también se va a hacer 0. De manera que así, de manera general, todos los términos donde aparezca la x cuadrada en el denominador, en un cociente, como aquí y como acá, todos esos términos se van a hacer 0. Y entonces en el numerador nos va a quedar solamente 7. 7 menos 0, pues 7. Y 1 en el denominador. De manera que 7 entre 1, esto es 7. Y este es el límite de la función. El límite es igual a 7, ya lo obtuvimos. Quiere decir también que la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 7. Vamos a pasarnos al siguiente ejercicio. También es un límite obviamente al infinito o en el infinito, y analizamos la expresión. En el numerador, el exponente más alto es x al cubo y en el denominador es x cuadrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando x tiende a infinito, un número muy grande, en el numerador, al elevarlo al cubo, pues me va a dar un número muy grande, y luego multiplicado por 15, pues me va a seguir dando un número muy grande positivo. Y en el denominador, también un número muy grande, lo elevo al cuadrado, un número muy grande positivo, lo elevo al cuadrado, me sigue quedando un número muy grande positivo, y multiplicado por 27, pues sigue siendo infinito positivo. Tengo la indeterminación infinito entre infinito. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos todos los términos del numerador, ¿sí? 15x cúbica, todo entre la potencia más alta. La potencia más alta de x es x cúbica. Vean que es la x que aparece con exponente mayor. Entonces todo lo divido entre x cúbica. 15x cúbica entre x cúbica, más x cuadrada entre x cúbica, menos 12x entre x cúbica, más 4, ¿sí? Más 4 entre x cúbica. Todo eso va en el numerador. Y en el denominador tengo 27x cuadrada entre x cúbica, menos 15x entre x cúbica, y luego al final más 7 entre x cúbica. Voy a cancelar algunas x por ahí. Por ejemplo, esta x cúbica con esta x cúbica se van, ¿sí? Se cancelan, se hacen la unidad y me queda 15. Más x cuadrada
entre x cúbica, recuerden, es una división de la misma base, los exponentes se restan. 2 menos 3, ¿sí? 2 menos 3 es menos 1, pero x a la menos 1 es lo mismo que poner 1 entre x, para que tenga exponente positivo. Luego menos 12x entre x cúbica, pues me va a quedar 12 entre x cuadrada. Y finalmente más 4 entre x cúbica. Ese no se puede simplificar nada. Y en el denominador me quedarían 27x cuadrada entre x cúbica, me quedan 27 entre x, menos 15x entre x cúbica, pues 15 entre x cuadrada, más 7 entre x cúbica. Y ahora lo que hacemos es aplicar el límite, el mismo límite cuando x tiende a infinito, pero ahora a esta expresión que hemos obtenido. Vamos a escribirla aquí. Nos queda 15 más 1 entre x menos 12 entre x cuadrada más 4 entre x cúbica. Todo eso en el numerador. Y en el denominador tengo 27 entre x menos 15 entre x más 15 entre x cuadrada y luego 7 entre x cúbica. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa cuando sustituimos la x igual a infinito? Es decir, un valor muy grande donde aparece la x en el denominador. Vean. Todos estos términos que tienen a la x o cualquier potencia de x en el denominador se van a hacer 0, porque estoy dividiendo 1 entre un número muy grande, pues eso es 0. 12 entre un número muy grande es 0. 4 entre un número muy grande. Todos estos términos se hacen 0. Entonces voy a tener que ese límite va a ser igual a 15, en el numerador solamente me queda 15 y en el denominador vean que todos los términos del denominador se hicieron 0, entonces me queda 15 entre 0. Y 15 entre 0 es infinito. Eso significa que el límite no existe y también significa que la función no va a tener asíntota horizontal. Ahora, si queremos determinar si este límite es más infinito o es menos infinito, vamos a analizar el término donde aparece la x de mayor exponente en el numerador y en el denominador. Básicamente lo que hacemos es lo mismo cuando obtuvimos esta indeterminación más infinito entre más infinito. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como x tiende a infinito, si ponemos infinito al cubo me va a dar infinito positivo y si lo multiplico por 15 me va a quedar infinito positivo en el numerador. Y en el denominador, infinito al cuadrado, o sea, un número muy grande al cuadrado me sigue dando un número muy grande positivo al cuadrado, por 27 me va a seguir dando un número muy grande positivo, o sea, más infinito. Y lo que hago ahora es hacer la división entre los signos. Más infinito entre más infinito, o sea, más entre más es más. Y por lo tanto, el límite va a ser infinito positivo. O sea, que el límite de esta función no existe, tiende a infinito positivo y la función no tiene asíntota horizontal. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a borrar un poco aquí para crear un poquito de espacio. Bien, dice también cuando x tiende a infinito positivo. Pues ya sabemos que lo primero que vamos a hacer es evaluar la función cuando x tiende a un número muy grande. En el numerador tengo en el término donde aparece la x de mayor exponente, x cuadrada. Entonces, si x tiende a infinito positivo, un número muy grande, al elevarlo al cuadrado, me va a quedar infinito positivo. Y no me interesa lo demás. ¿Por qué? Porque me voy a fijar en el exponente mayor porque es el que va a predominar, ¿sí? Es el exponente que va a predominar. Bien,
Entonces me queda infinito positivo en el numerador. Y en el denominador también tengo x cuadrada. Entonces, un número muy grande, la x tiende a más infinito. Un número muy grande positivo, lo elevo al cuadrado, sigue siendo un número muy grande, pero muy, muy grande positivo. Tengo la indeterminación infinito entre infinito. ¿Qué es lo que hacemos? Cancelar esa indeterminación o tratar de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo entre la potencia más alta de x, que viene siendo x cuadrada. Entonces, en el numerador me va a quedar x cuadrada entre x cuadrada menos 3x entre x cuadrada más 2 entre x cuadrada. Eso es el numerador. Y en el denominador también tengo x cuadrada entre x cuadrada menos 4x entre x cuadrada más 3 entre x cuadrada. Lo único que hice fue dividir cada término del numerador y cada término del denominador entre la x de mayor exponente que aparece en la expresión. La x de mayor exponente es la x cuadrada. Por eso divido todos los términos entre x cuadrada. Lo que hago ahora es cancelar términos. Vean que x cuadrada entre x cuadrada, eso es 1. Entonces vamos a tener aquí 1. Luego, menos 3x entre x cuadrada, 3 entre x. Más 2 entre x cuadrada. En el denominador tengo x cuadrada entre x cuadrada, eso se hace 1, se hace en la unidad. Luego, menos 4x entre x cuadrada, 4 entre x, más 3 entre x cuadrada. ¿Qué es lo que sigue? Aplicar ahora el límite, otra vez, el límite original, cuando x tiende a infinito, pero ahora de esta expresión que obtuvimos. Entonces, nos va a quedar en el numerador 1 menos 3 entre x más 2 entre x cuadrada. Y en el denominador 1 menos 4 entre x más 3 entre x cuadrada. ¿Qué pasa con estos términos donde aparece la x en el denominador? Cuando x tiende a infinito, estos términos se hacen 0 porque estoy dividiendo cantidades entre un número muy, muy, muy grande. Entonces todos esos términos se hacen 0. De manera que en el numerador únicamente me va a quedar un 1 y en el denominador me queda también un 1 porque todo lo demás se hizo 0. Y 1 entre 1 es igual a 1. Este es el valor del límite y eso significa que la función va a tener una asíntota horizontal precisamente en y igual a 1, en el valor del límite. Bueno, vamos a explicar ahora otra manera de resolverlo, ¿sí? Otra manera de resolverlo más rápido, que me voy a tardar más en explicar el fundamento que en resolver los ejercicios. Vamos a recordar que las funciones racionales pueden tener una asíntota o puede ser que no tengan asíntota. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿En qué nos podemos basar? Pues si recordamos el estudio de las funciones racionales, que las funciones racionales tengan o no tengan asíntota horizontal depende de sus exponentes del numerador y del denominador. Recordemos que una función racional la podemos escribir de la siguiente manera. Voy a llamarle r de x por ser una función racional, que es igual a un polinomio de x, p de x, entre otro polinomio de x llamado q de x. Y me voy a fijar únicamente en el primer término. El primer término del polinomio p de x, voy a decir que es an multiplicado por la x a la n, donde, bueno, aquí hay más términos que no me interesan. Me interesa nomás el primer término, que es el que tiene la potencia más alta. Y me interesa el coeficiente principal, el coeficiente de la x con la potencia más alta. Y en el denominador le voy a llamar bm y x a la m. También va a ser el término que tiene la potencia más alta del denominador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar los exponentes, las potencias que tiene la x en el numerador y en el denominador. De manera que hay tres posibilidades.
Una de ellas es que n sea menor que m, o sea, el exponente del numerador sea menor que el exponente del denominador. En esos casos, la función va a tener, en esos casos, cuando n es menor, la función va a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Qué significa? Significa que el límite, cuando x tiende a infinito, el límite de la función racional, en este caso r de x, va a ser igual a 0. Así rapidísimo. La otra situación es que n sea igual que m, o sea, el exponente del numerador, el exponente más alto del numerador sea igual al exponente más alto del denominador. En esos casos, la función racional tiene una asíntota en el cociente entre AN y BM, o sea, los coeficientes principales. Ahí va a tener una asíntota. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de la función r de x va a ser igual a AN entre BM, los coeficientes principales, la división o el cociente entre los coeficientes principales. Y el tercer caso es cuando n es mayor que m. Cuando n es mayor que m, o sea, el exponente del numerador, el exponente mayor del numerador, es mayor que el exponente mayor del denominador, en esos casos la función no tiene asíntotas. Es decir, el límite de la función racional r de x, cuando x tiende a infinito, va a ser igual a infinito, positivo o negativo. ¿Cómo lo podemos determinar? Así como lo hicimos en el ejercicio, en el tercer ejercicio, que ahorita lo vamos a analizar. Entonces, rápidamente, el primer caso, ¿qué tengo? En el numerador, la x a la 0 y en el denominador, la x cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que estoy ante la primera situación. N es menor que m. El exponente del numerador es menor que el exponente del denominador. ¿Qué pasa ahí? El límite sí existe y es igual a 0. Vean, ya lo determinamos. Así, inmediatamente, el límite es 0. ¿Qué pasa en la segunda situación, en el segundo caso? Tengo en el numerador x cuadrada y en el denominador x cuadrada, o sea, los exponentes son iguales. Estoy en el segundo caso. ¿Cuál es el límite? El cociente entre los coeficientes principales. ¿Cuáles son los coeficientes principales? Del numerador, el 7. Y del denominador, el 1, que no se escribe, pero ahí hay un 1 multiplicando a la x cuadrada. Entonces, el límite va a ser igual a 7 entre 1. Y 7 entre 1 es 7. Ahí lo tenemos resuelto. ¿Qué pasa con el ejercicio 3? El inciso B. ¿Cómo son los coeficientes? En el numerador tengo x al cubo como máximo exponente, máxima potencia de x. Y en el denominador tengo x cuadrada. Entonces tengo que n es mayor que m. Estoy en el tercer caso, vean. Aquí estoy. N es mayor que m. ¿Qué pasa? El límite es infinito, el límite no existe. La función no tiene asíntota horizontal. Entonces, aquí está. El límite es infinito. ¿Cómo supimos que era infinito positivo? Evaluando, sustituyendo el valor de infinito, un valor muy grande, en la función, en el coeficiente principal, más que nada, ¿no? En el término donde está la x de mayor exponente. Así obtuvimos que el límite iba a ser más infinito. Eso es igual. Y por último, en la última función que tenemos aquí, el exponente en el numerador, el exponente mayor es x cuadrada y en el denominador también es x cuadrada. Entonces estoy en el caso donde n es igual que m. Y en esos casos, acuérdense que el límite es el cociente entre los coeficientes principales. O sea, 1 entre 1. Y 1 entre 1 es 1. Aquí lo teníamos resuelto ya. De esta forma, podemos resolver los límites por el método que ustedes quieran. Un método muy tradicional de sustituir, obtener la indeterminación, cancelar la indeterminación dividiendo entre la potencia más alta de x y luego determinar el límite. Y la otra opción es analizar los coeficientes, simplemente hacer una comparación entre los exponentes, del polinomio del numerador y del polinomio del denominador de la función racional. Así de fácil.